El Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Dándole gracias al Señor por otra oportunidad de poder estar con ustedes. Seguimos con el tema Biblia 102. Estamos discutiendo la vida de Abraham. Para aquellos que quizás vayan a ver el video por primera vez. Es una secuela, ¿verdad? Empezamos desde Génesis 1 y ya vamos por Biblia 102. Lo estamos haciendo como si fuera una clase de universidad. No estoy dando títulos a nadie, no le estoy dando diplomas a nadie. Simplemente lo estamos haciendo para que la gente pueda conocer y entender el Antiguo Testamento y pueda ver las tipologías de Cristo, la sombra de las cosas que hayan de venir y cómo se cumplen. Ahora estamos en la vida de Abraham y estamos discutiendo lo que es Génesis capítulo 18 y vamos al verso 16. Estamos discutiendo de la relación que Abraham tiene con Dios. Y voy a hacer un corto resumen. Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Le dice, sal de tu tierra y tu parentela y te mostraré a dónde debes ir. Y si usted busca en los mapas antiguos, ¿verdad? Puede ir a Google y ponga, Dios te bendiga Marisol, y ponga mapas bíblicos del tiempo de Abraham. Le va a salir que Ur de los Caldeos está bien al oeste de Canaán, oeste-norte, lejos, y él tuvo que dar una vuelta enorme, mi hermano, tuvo que caminar lejísimos, no es cerca. Y entonces cuando él llega a esa tierra, se encuentra con varias cosas, Egipto, y habíamos discutido eso, pero entonces Dios se le empieza a revelar, y le empieza a hablar, y cada vez que Dios le habla, añade algo, y es un momento más íntimo con él. Cuando Dios le pide que haga el pacto, se circuncide, después de la circuncisión empiezan a pasar cosas diferentes de esa relación de Dios con Abraham. Y usted va a ver que estamos leyendo en el capítulo 18 de Génesis, que es después de la circuncisión, que se le aparece Dios carnalmente, corporalmente. Son 3 que se le aparecen y uno de ellos figura a Dios. Entonces vamos a empezar a leer. Estamos en Génesis 18, 16 y dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea, después que comieron, porque repasamos de nuevo, ellos pasaron por donde estaba Abraham. Abraham le dijo, quédense aquí. Si ustedes pasaron por aquí es porque es necesario que yo los atienda. Un servidor increíble. Comieron. Estamos hablando de que tomaron, dice que comieron becerro, carne de becerro, leche, pan. Interactuaron. Cuando usted come, usted habla, usted se sienta, usted está cómodo. Después de todo eso, se levantan y Abraham los acompaña. Esto le da otro significado a caminar con Dios. Porque mucha gente dice, yo camino con Dios, pero tú no lo ves. Pero en esta ocasión, sí, corporalmente caminaban, porque Dios se materializó. Y dice el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Yo quiero que usted marque esa frase. Dios está hablando con él mismo. Escuche bien. Dios está hablando con él mismo. Y él se dice a él mismo, yo le voy a tapar lo que yo voy a hacer a Abraham. En otras palabras, la relación que yo tengo con él, el pacto que él hizo conmigo y lo que viene para su vida. Yo no le puedo tapar a él las cosas, se las tengo que revelar. Oye, póngase usted en la posición de Dios.
¿Ha hecho usted un pacto con Dios? Porque aquí es que viene lo interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de relación. Hay gente que cuando van a la iglesia sienten el toque de Dios, pasan al frente, reciben al Señor como su Salvador, son salvos, nacen de nuevo, su nombre es escrito en el libro de la vida y sus pecados son perdonados, son libres. Seguido por esto, el hambre y la sed de poder conocer al que me libertó, al que dio su vida por mí, al que derramó su sangre, al que me dio nombre. Quiero conocer a Dios. Y cuando usted pasa por esa experiencia, hay cristianos que brincan etapas. Hay otros cristianos que van creciendo saludablemente. Yo le aconsejo a todos los pastores, a los maestros bíblicos, cuando hayan personas convertidas, nuevos conversos, hagan una escuelita corta, no sé, unos 3 meses quizá, o 5 meses, como usted quiera hacerlo, y toque a esos nuevos convertidos los temas de salvación, el amor del Padre, justificados por la fe, quién es el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuáles son sus atributos y cómo somos investidos de poder, para que la persona vaya conociendo y entendiendo a través de la palabra. Y que es sumamente importante que aunque usted lea la palabra, que usted le pida a Dios que se le revele a su vida. Y es por esto que estamos estudiando la historia de Abraham. Porque Dios se le revela a Abraham y se le revela de una forma que va una relación creciendo. Dios no se le revela de golpe y ya está. Lo lleva en una relación creciendo. Y hay muchas personas que cuando están en la Biblia, en la iglesia, convertidos, se ponen tan emocional, se ponen tan queridos y tan queridos, que quieren que Dios se le aparezca, que quieren que Dios haga un pacto con ellos, que quieren tantas cosas, y no conocen todavía los conceptos de los temas antes mencionados. Y le voy a explicar por qué. Sería algo loco que usted, ¿verdad? Una persona, hablemos de un hombre soltero o una mujer soltera, que el hombre fuera caminando por la calle, viera a la mujer y le diría a la mujer, acabando de verla: oiga, usted es preciosa, bonita, me llama la atención, mañana nos casamos. Sería un poco loco. La mujer lo miraría, no sé si, depende del carácter, pero no le va a prestar atención. ¿Cómo eso de que tú, sin conocerme, sin saber dónde vivo, sin saber lo que me gusta, sin saber mi trabajo, sin saber mis inclinaciones, sin conocer mi color favorito, mi comida favorita, sin conocer mis padres, mi madre, sin conocer mi historia, sin conocer nada, tú quieres hacer un pacto conmigo? Y hay personas que hacen esto mismo con Dios. Yo quiero que Dios me hable. Yo quiero... Mire, mi hermano, cuando Dios habla, va directo al punto. No con rodeo. Dios no entretiene a nadie. Dios crea hijos. Crea reyes y sacerdotes. Por lo tanto, si usted quiere un encuentro con Dios y usted quiere que Dios se le revele, empiece a buscar. Como le he dicho muchas veces, vaya a la iglesia, hable con su pastor y dígale al pastor: pastor, necesitamos unas clases bíblicas. Necesitamos estudiar la palabra, específicamente en el área de cómo acercarnos a Dios y cómo entender quién es Él, qué le gusta a Él y cuán comprometedor es Él cuando usted va a hablar y estar con Dios. Aquí le voy a decir algo. Si yo fuera una persona que tengo empresas, negocios en Puerto Rico, Estados Unidos y en otros países, y recibo llamadas de diferentes lugares y embarcamos mercancía y movemos millones de dólares, y por alguna razón, ¿verdad?, viene una mujer y dice:
este hombre se ve interesante, ¿verdad? Yo soltero. Y cuando va a hacer relación conmigo no entiende la dinámica de lo que yo hago, ciertamente más adelante la relación se va a estropear. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente de lo que yo hago y cómo me manifiesto, pero esa persona no. Yo quiero que usted entienda que cuando usted habla con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando usted habla con Dios, Él es el creador del universo, de este planeta y todo lo que hay adentro. Él maneja muchas cosas y sus asuntos son en serio. Dios no viene a entretener, Dios viene a transformar y viene a redimir. Así que yo quiero que usted vaya viendo este escenario. Ya Abraham pactó con Dios, ya comió con Dios, y ahora viene algo muy interesante que es intercesión, aprender a hablar con Dios. Y dice el 19, Génesis 18, 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando Dios habla, pasan unas cosas muy interesantes. Esto lo que está diciendo Dios en el verso 19 es la realidad como Él la vio y como es en el futuro. Y Él está diciendo, Abraham no me va a fallar, esto va a ser así. Ya está estipulado, ya está escrito. Entonces dice el 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos es agravado en extremos, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que he venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Yo quiero que usted vea el escenario. Dios le dice a Abraham, Sodoma y Gomorra han cometido pecado al punto de que oraciones, peticiones de hombres han llegado a mí para que esto cese. Es la primera vez que usted va a escuchar esto. Ya lo leímos en unos versículos anteriores. La misericordia de Dios y la justicia de Dios tienen unos renglones en donde se aguantan y toleran, y después de ciertos renglones Dios tiene que ejecutar porque violentaron por demás ciertas leyes. Y hay gente que va a decir, yo tengo un problema con eso porque hay gente que son malas y en vez de Dios detenerlo, Dios los deja. Y si queremos ser un poquito más extravagantes en este tema, podemos decir, ¿por qué Dios no mató a Adolfo Hitler cuando nació? Mira todas las cosas que ocurrió, mira todas las cosas que hizo. La planificación de Dios y los caminos de Dios para nosotros son un misterio, pero cuando las cosas se van alineando y se van poniendo en orden, usted se va a dar cuenta de que todo tiene una razón de ser. No es porque sí. Y a veces la misericordia de Dios se extiende porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que sean salvos. Una vez una persona me pregunta y me dicen, ¿por qué es que la gente mala duran tanto? Porque la gente mala son como la hierba mala. Usted siembra un arbolito y el arbolito apenas dando cantazos lucha por crecer, y usted lo limpia, usted le da abono, usted le da de todo, y a veces hasta se le puede morir después de tanto esfuerzo. La hierba mala no necesita abono, no necesita lluvia, no necesita, se da sola. Y la persona me estaba diciendo, la gente mala dura más y la gente buena
dura menos. Y yo le dije, bueno, es la percepción que tú tienes, porque no todo el mundo malo dura los 100 y no todo el mundo bueno se queda en los 60. Pero entiendo el punto que me estás presentando. Y yo le dije a la persona, cuando una persona es justa delante de Dios y vive una vida recta delante de Dios, Dios no tiene ningún problema en recogerla. Porque para la muerte del hombre o la mujer que es salva es una transición, no es una perdición. No es un dejar de ser, sino es un trasladarse de este planeta al reino de los cielos. Mas, sin embargo, la persona que es injusta, la persona que practica lo malo, que hace el pecado, que no tiene a Dios en su corazón, cuando muera, le espera un infierno. So, Dios no tiene problema en llevarse a temprana edad a alguien que le sirva, o a mediana edad o a una edad avanzada. Pero al malo le extiende su misericordia y le extiende los años de vida para que pueda tener arrepentimiento. Empete el juicio que usted tenga. Porque yo conozco personas que dicen, fulano mató a 5, no merece vivir, denle la pena de muerte. Hay gente que piensa así. Las misericordias de Dios son grandes. David mató a un montón de gente y Dios lo perdonó. Inclusive, por causa de un pecado que cometió, murieron 60,000 hombres por causa de él. Se tiró delante de Dios, pidió perdón y Dios lo perdonó. La misericordia de Dios son grandes. Pero nosotros tenemos que aprender a saber cómo Él habla, cómo Él piensa, cómo Él es. Porque Dios no es hombre. Dios no es hombre. Y yo le puedo decir que yo me uso de ejemplo yo mismo. Muchas veces en mi vida yo he tenido una balanza de lo que es justicia y cuando me doy cuenta que Dios me abre los ojos, mi balanza está errónea. Muchas veces en mi vida yo he tomado decisiones y he dicho, lo justo sería esto. Y cuando vengo a ver, lo que hablé fue injusticia. Por lo tanto, si alguien me pregunta quién tiene la razón, yo le digo, nadie tiene la razón, solamente Dios. Busca que Dios te dé la información para hacer su voluntad. Entonces aquí está Dios hablando con Abraham y le dice, si se consumó la maldad de ellos, voy a bajar. O sea, aquí hay un problema cuando nosotros leemos este verso. Y es que si el concepto que usted tiene de Dios es como el amigo suyo que vive al lado de su casa, o el vecino, o un familiar, usted dice, él dejó su casa, se levantó, me vino a visitar y no hay problema. Cuando Dios, que está sentado en el trono, dice, me voy a bajar, número 1, si un rey está sentado en el trono y se para, todos hacen silencio, porque lo que él diga va a ser ley y él va a transformar, a construir, a castigar o a penalizar. Un rey no se levanta del trono porque sí. Y menos un rey que se levante del trono y diga voy a bajar al pueblo, lo hace sin ninguna razón. Este Dios, el único Dios verdadero que se le está revelando, Abraham le está diciendo, voy a bajar. Abraham sabía lo que significaba. Cuando tú tienes a Dios que es santo, bajando en una ciudad que es pecaminosa, una cosa no va con la otra. Tiene que perecer. Y Abraham sabía esto. Escucha lo que voy a decir. Cuando tú le oras a Dios, ¿entiendes a quién le estás orando? Porque muchas personas dicen sí. Porque el verso dice, lleguémonos pues al trono de la gracia, donde vamos a hallar oportuno socorro. Casi todas las personas que yo conozco
agarran ese versículo como si Dios estuviera sentado en una silla. Y el verso dice trono, no dice silla. ¿Qué significa trono? Lugar de autoridad, lugar donde se delega, lugar donde se sienta el rey, lugar donde se bregan cosas en justicia ilegales. El texto dice: lleguémonos pues ante el trono de la gracia. En ese trono usted pide y espera a que el rey determine. Usted no va al trono a decirle a el rey, a Dios que está sentado en el trono, lo que tiene que hacer. Usted va al trono con una solicitud. Por eso dice Jesús: orad sin cesar. Pídanle a Dios, solicítenle a Dios. Más adelante Jesús enseña y dice: cuando ustedes vayan delante del Padre en mi voluntad, por mis razones, todo lo que ustedes le pidan al Padre, Dios se lo va a dar. Dándote a entender de que para que Dios te dé todas las cosas que tú quieres, tú tienes que conocer a Jesús y su corazón. Y por eso estamos enseñando acerca de esto, porque Abraham está conociendo y está entendiendo cómo funciona Dios y cómo Él es. Entonces viene Dios y le habla acerca de la destrucción. Y dice, y vuelvo y leo el 22, y dice: se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y el 23 dice: y se acercó Abraham y dijo, y se acercó, o sea, había una distancia entre ellos dos, y se acercó y habló de cerca a Dios. Yo no sé si usted puede entender esto. Yo no sé cómo estaría Abraham. Abraham tenía ya 100 años. Yo no sé si a él le estaban temblando las piernas. Yo no sé si todos los pelos estaban parados. La barba estaba hasta parada también, porque delante de Dios. Dice que se acercó. Y dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Le está haciendo una pregunta. No le está diciendo, le está haciendo una pregunta. ¿Tú vas a destruir al justo con el impío? Dice el 24, quizás hayan 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Le está preguntando a Dios. No le está diciendo, le está preguntando: si hay 50, ¿tú no tomarías en cuenta los 50 y como que ya los vas a destruir? Te quiero entender. Está preguntando. 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire cómo Abraham se está acercando y hablando con Dios. Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer, pero te quiero entender. 650. ¿Matarías a la gente todavía? Hasta donde yo sé, tú eres un Dios justo. ¿Tú harías eso? 26 dice: entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Y qué definición más preciosa cuando dice: si hubieran 50, por amor a ellos no lo voy a destruir? Hace años atrás, esto ha pasado muchas veces en Puerto Rico, se ha levantado personas hablando de que Dios va a destruir la ciudad, a Puerto Rico, unas por terremoto, otras por tsunami,
Hubieron una vez una profecía de que iba a entrar un golpe de tsunami tan grande por por Camuy y Quebradilla, que iba a destruir parte de la tierra. Entonces la gente empezó a orar y empezaron a interceder. Y yo me encontré con una persona, esto fue hace muchos años, y la persona me llevó a este verso y me dijo: ¿habrán en Puerto Rico 50 justos? Y yo le dije: sí. Pues según la definición bíblica, Dios no va a destruir la tierra. Y eso trajo paz a mi vida y a otras personas. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros nos movemos o nosotros reaccionamos con malas noticias y con el caos. Se nos olvida la palabra de Dios. Y sigue el 27. Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y cenizas. Me voy a detener un momento aquí. Y le digo a Dios: ayúdame a poder explicar esto. Las relaciones humanas cambian a través de las generaciones, y lo que es respeto cambia, y lo que es honra cambia. Por lo tanto, si yo hablo con una generación que tiene 90 años, ellos van a entender que respeto, honra y algún tipo de pleitesía es de una forma. Si yo hablo con la generación de los 70, que tiene 70 años, me van a hablar y tienen unos principios bastante parecidos, pero quizás cambia algo que otro. Cuando yo hablo con mi generación, hay un problema. Cambiaron los conceptos. ¿Por qué? Porque en la generación de mis padres, la palabra que tú dabas era ley. Si tú dabas la palabra y tú fallabas, mi hermano, te trasquilaban. Nadie confiaba en ti. En mi generación, eso empezó a cambiar mucho. Y en las generaciones que siguen, dicen: si no está escrito, las palabras se las lleva el viento. No funcionan, no valen. Entonces, los jóvenes que han nacido de los 90 en adelante necesitan una evidencia mayor, una evidencia tangible, una evidencia legal para poder confiar en otra persona. Ya no basta la palabra, ya no basta la posición. Y esto lo hemos visto mucho desde políticos, empresarios que dijeron una cosa y cambiaron, y como no había nada escrito, ya no sirve. ¿Qué pasa? Cuando cambian las definiciones y los conceptos, y estos conceptos son aplicados a ver a Dios, la gente comete errores crasos con Dios. Dios no es hombre. Entonces, como la palabra no vale para ciertas generaciones, y entre esas generaciones hay gente que todavía tienen estos principios de que vale la palabra, pero en métodos legales, inclusive políticos, y usted brega con una policía y el policía le dice: se escribió, hay algo escrito, hay una affidavit, el abogado firmó, si no hay, no sirve. Cuando usted crece en un ambiente, en una sociedad así, y usted mira a Dios, usted no ve la necesidad de que haya un pacto, de que haya un pacto hablado. Usted no ve la necesidad de que haya algo en relación hablada. No, tiene que estar todo escrito, porque si no está escrito, yo no voy. Entonces, si Dios le habla a usted y usted no está de acuerdo con un punto, usted es capaz de agarrar parte de lo que Dios le está hablando y la otra parte eliminarla como si fuera democracia. Y ahí es que empezamos con los problemas en la iglesia, porque la iglesia tiene que aprender a hablar con el Omnipotente. Tiene que aprender a dirigirse al Santo de Israel. Y aquí Abraham está diciendo: yo soy polvo. ¿Qué significa eso? Abraham le está diciendo: yo conozco que delante de ti yo no tengo ninguna autoridad.
Ni siquiera tengo nada que decir que valga la pena. Pero en mi condición, que dice, soy polvo y cenizas, te hablo. Abraham, el padre de la fe, mire cómo le hablaba a Dios. Yo he visto personas no bien enseñadas, pero lo hacen de buena intención, orándole a Dios y diciéndole, mandándole, exigiéndole que hagan las cosas como ellos le están diciendo, porque lo que ellos le están diciendo es mejor que el plan que Dios tiene. Y yo he hablado con pastores y he hablado con líderes, porque cuando salió lo de yo decreto y declaro, yo me puse frío. Gente decretando y declarando lo que Dios no habló, sino lo que ellos hablaron. Y a esto se le dice que van delante de Dios y le dicen lo que Dios tiene que hacer, y si no lo hace, ellos se molestan. Por eso estamos dando esta clase. Aprende a hablar con el Omnipotente. Aprende a dirigirte a Él. Nosotros somos nada si Dios no está presente. Nosotros somos nadie si Jesucristo no me limpió de pecado. Nosotros no tenemos ningún tipo de derecho, a subir al trono de la gracia, sino es a través del camino vivo que es Jesucristo. De lo contrario, nosotros no llegamos allá. Y aquí Abraham le está diciendo, aunque yo soy polvo y ceniza. Y le dice en el 28, quizás faltaran de 50 justos 5, 45. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Abraham está empezando a bajar la cantidad de 50, vamos a bajarla a 45, para poder entender hasta dónde su misericordia se extiende y cuáles son los niveles donde Dios dice se acabó. Y entonces dice el 29, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Respondió, no lo haré por amor a los 40. Seguimos bajando el número. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare 30 allí. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido a hablar a mi Señor. Escuche bien esto. Esta palabra es clave. He aprendido a hablar con mi Señor. ¿Por qué? Escuche, ¿por qué él dice, he aprendido a hablar con mi Señor? Porque Abraham le dice, si hubieran 50, y le pregunta, a Abraham cerró su boquita y esperó que Dios le hablara. Después que Dios terminó de hablarle, vuelve a Abraham y le habla. Cierra su boca y espera que Dios le conteste. Dios le contesta y después vuelve él a hablar. Yo quiero que usted escuche bien esto, porque tengo personas que cuando van a orar les enseñaron a hacer monólogos. ¿Qué significa un monólogo? Un monólogo es una persona que está hablando sola, que desarrolla un tema sola y que no está hablando con nadie. Solamente usted va a escuchar a la persona hablar. Por eso que usted va a ver obras de teatro que dicen el monólogo de fulano de tal. ¿Qué significa? Que solamente hay una persona allá arriba y nadie le va a hablar para atrás. Y hay personas que le dicen a Dios, Dios mío, tengo esta petición delante de ti. Necesito que bregues con el hijo mío. Haga pausa.
Deténgase. Pregunte. Tú lo puedes hacer. Dime cómo lo vas a hacer. Haz pausa. Espera que te conteste. Y mucha gente me va a decir, a mí Dios no me habla. Y yo te voy a decir, no lo estás esperando. Siempre te va a hablar. De una forma o de otra. Quién sabe te habla por una canción, por un pajarito, por un sueño. Te va a hablar. Cuando Dios te hable y tú sepas, escúchalo, no le interrumpa. Cuando Dios te hable, entonces después tú, si tienes alguna pregunta, le preguntas y vuelves y haces una pausa. Porque ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros le decimos a Dios lo siguiente: Dios mío, yo necesito que en el día de hoy tú me guardes, me bendigas y me protejas. Me guarde, me bendiga y me proteja. Y yo espero que en tu nombre todo va a salir bien. Y usted sale y se le explotó una goma. Y lo primero que dice, viste, Dios no me guardó, Dios me falló. Si tú aprendes a ser como Abraham, cuando se explote la goma, tú le vas a decir a Dios, ¿de qué me estás librando? Hay gente que no entiende esto. ¿Por qué me detuviste? Dime, porque quiero hacer tu voluntad. Y a mi vida ha sido montones de veces. Yo vivo en la isla de Puerto Rico, en el área oeste. He tenido que viajar a San Juan y hay dos rutas principales, el sur de la isla o el norte de la isla. Y yo he ido a viajar por el sur, que llego más rápido a San Juan. Y cuando me monto en el carro le digo, Dios mío, dirígeme, guárdame, llévame con bien y tráeme con bien. Y cuando voy a ir a agarrar esa ruta del sur, que llego más rápido, Dios me ha dicho, por el sur no, por el norte. Está bien. Y me voy por el norte. Me ha pasado muchas veces. En una ocasión en Cagua se explotó un camión de gasolina en la autopista. Se detuvo todo y no había paso. Y ese día Dios me dijo, vete por el norte. Yo no agarré ese tapón. En otra ocasión me dijo lo mismo y otro camión de gasolina se hizo lo que le llaman en inglés un jackknife. Que es que él es así y se dobló, déjame decir, así se dobló completo y se cruzó en la carretera. No había forma de pasar. Hable con él y espere. Haga pausa. Porque qué difícil es hablar con una persona que no te deja hablar. ¿Cómo tú estás? Y tú le vas a decir bien y la persona te dice, ¿te ves bien, muchacho? Entonces dice, ¿y para qué me preguntas? Mira, ¿tienes hambre? Y tú le vas a decir, bueno, pues aquí te traje comida. Es difícil hablar con una persona que constantemente te está interrumpiendo. Entonces no hay un diálogo, lo que hay es un monólogo. Vamos a aprender a hablar con Dios. Y usted, mire, hay gente que hace pausa cuando va a hablar. Y yo quiero que usted aprenda lo siguiente. Si usted está orando a Dios y usted está alterado, usted no está en condiciones de que le hablen. Por lo tanto, háblele a Dios y le diga, Señor, te estoy hablando esto, te estoy pidiendo esto, estoy agitado, estoy molesto. Y tú sabes que así yo soy difícil. Háblame cuando tú quieras. Y después, cuando uno se calma y todo lo demás, la cosa viene y agarra forma. Y Dios se comunica contigo de una manera o de otra. Aquí seguimos con Abraham. Y dice el 31. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido a hablar a mi Señor, quizás si hallaran allí 20, no le destruiré, respondió, por amor a los 20. Oye, esto está interesante. Si hay 50 no, 45 no, 30 no, 20 no. Esto está interesante, vamos para abajo. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Yo no sé si usted acaba de entender cuán misericordioso fue Dios con Abraham, porque si yo
si yo fuera Dios, vamos a hablar ahora hipotéticamente, si yo fuera Dios y yo sé que Él empieza por el 50, yo les digo, me vas a pedir por el 50, me vas a pedir por el 45, me vas a pedir por el 30, me vas a pedir por el 20, me vas a pedir por menos, y te voy a decir lo mismo, no me sigas hablando. Así somos nosotros. Pero Dios no, porque Dios está teniendo una relación con Él y está dejando que Él hable con Él para que Abraham pueda entender su corazón y la forma en que Él actúa. Yo quiero que usted lo vea. Nosotros somos precipitados, Dios no. Nosotros somos alterados, Dios no. Nosotros somos impacientes, Dios no. Y hay veces que nosotros cuando vamos a orar con Dios, esperamos que Él nos conteste como nosotros preguntamos. Si yo le contesto impacientemente, yo quiero que me conteste impacientemente. Si yo le pregunto con coraje, yo quiero que me conteste con coraje. Dios no es así. Suave, tranquilo. Y el 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás si hallaren allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Santo Dios. ¿Usted sabe por qué Abraham estaba bajando el número de 50 llegó a 10? Porque Abraham sabía lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Él fue el que libertó a los reyes de Sodoma y Gomorra. Él sabía lo que había. Él sabía que eran perversos, malvados, y la ciudad entera era perversa y malvada. Estamos hablando de una ciudad. Y Dios dice, si hay 10, no la destruyo. Y dice el 33, Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Cómo interceder delante de Dios? ¿Cómo entenderlo? Porque yo quiero que usted entienda que la oración es comunicación con Dios. Y la comunicación con Dios es en el plano espiritual. Es de mi adentro a lo que es Dios. Dios es espíritu. Usted habla conmigo de la forma carnal y usted se puede expresar y me puede decir esto, me puede decir lo otro, y eso está formidable. Pero usted no conoce mi corazón y yo tampoco conozco el suyo. Yo simplemente estoy oyendo lo que su boca dice. Ahora, cuando vamos a orar con Dios, Dios conoce su corazón, conoce sus intenciones, y Dios cuando habla contigo quiere que tú conozcas sus intenciones, no tan solamente su voz. Escuche bien lo que estoy diciendo. Si usted está acostumbrado a tener relaciones con personas que son relaciones superficiales, someras, usted cuando vaya a hablar con Dios va a esperar lo mismo. Dios no es superficial. Dios es intencionado. Si usted se crió en una familia donde hablan babosadas y hablan tonterías y hablan cositas así que no importa, que no tiene nada que ver, hoy dicen que es amarillo, mañana dicen que es verde, después dicen que es violeta y no importa porque yo lo cambio todos los días. Dios no es así. Cuando usted se acerca a Dios, usted se tiene que acercar entendiendo de que Él es recíproco. O sea, que si Él me pide a mí que yo le entregue un área de mi vida, Él tuvo que haberle entregado un área de su vida primero. Si Él me pide a mí que me rinda a Él, Él envió a su Hijo para que su Hijo se rindiera primero. Si Él me pide que yo lo ame, Él primero me amó. Dios es recíproco. Dios nunca te va a pedir algo que Él no puede dar, o Él no va a dar. Por lo tanto, la relación de Dios con nosotros, si Dios dice, yo quiero que tú me conozcas, abre tu corazón. Mira cómo dice la Biblia. Jesús dijo,
yo toco a la puerta y el que me abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Esto es intimidad de ambas partes. Dios nunca te viene a pedir algo que él no da. Los hombres y las mujeres sí te piden cosas que ellos no dan. Y si usted viene de una familia donde es normal, a mí me piden, el nene dice, papi y mami me piden que yo no hable malo, pero ellos hablan malo. ¿Entiende? Papi y mami me dicen que yo no puedo decir mentiras, pero mamá faltó al trabajo y dijo que estaba enferma y se fue para la playa. ¿Me va entendiendo? Entonces, si usted viene de una familia así, y hay gente que están diciendo, válgate, mira, casi todas las familias son así. Tranquilo, suave, no señala a nadie. Pero cuando usted viene de eso, cuando usted se acerca a Dios, ya usted viene con malas mañas, y usted dice, bueno, si mi papá me enseñó que no mintiera y él miente, mi papá me enseñó que él no fuera truquero y él es truquero, mi papá me enseñó que fuera a estudiar y él no quiere estudiar. Cuando se acerca a Dios, que es Padre, pues posiblemente él es así. No es así. No es así. Por eso es que nosotros en la relación con Dios tenemos que ser entendidos a mejorar, a ser justos y a ser hombres y mujeres de palabra de verdad. Porque cuando nos vamos a acercar a Dios, Dios no miente, Dios no engaña, Dios no duerme, Dios no es truquero. Dios es recíproco. El día que Dios te pida algo, escuche bien lo que voy a decir, fue porque Él ya te dio todo lo que tú necesitas para dárselo. Ay, ay, ay. Una vez yo estaba orando y Dios se me reveló y me dijo, dame tu carácter. Y yo dije, ay, Señor amado, Padre, entonces, el que me lo pidió fue el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le cede el carácter a Dios en el Getsemaní y le dice, no se haga mi voluntad, la tuya. El que me está pidiendo algo ya lo dio. En otra ocasión Dios me dijo, yo quiero que usted vea porque Dios es intencional. Dios me dijo, dame tus sueños, dame tus metas, dame tus deseos. Entonces yo me quedé como que, pero ¿qué es lo que tú me estás pidiendo? Y se fue bien personal. Me dijo, tú dices que tú quieres que tus hijos crezcan en el pueblo que tú te criaste. Tú dices que tú quieres que tus hijos vayan a la escuela que tú fuiste. Tú dices que tú quieres comprar una casa en el pueblo que te criaste. Tú dices, y me empezó a decir todas las cosas. Y yo quedé espantado. Delante de él nada se esconde. Todo está claro. Yo bajé la cabeza y le dije, ay Señor, si yo te lo entrego todo, ¿qué tengo yo? Y el que me lo estaba diciendo era el Señor Jesús, que se lo entregó todo al Padre, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios es recíproco. ¿Usted sabe por qué yo estoy hablando de estas cosas? Porque esto que yo estoy hablando, en la década del 60, del 70 y principios del 80, se enseñaba en todas las iglesias. En los 90 se empezó a diluir, y en los 2000 casi ni se hablaba. Y en los 2010, 2020, no se toca este tema. No se toca. Y mire qué interesante. No se toca, y los jóvenes de las iglesias tienen unas presiones increíbles. Porque gente de mi generación le exigen a ellos que sean lo que nosotros no le enseñamos.
Le dicen, hónrame. Y ellos dicen, ¿es que tú no honras? Siempre habla la verdad, no mienta. Y ellos dicen, pero es que tú me mientes. Y le voy a decir algo que es más increíble todavía. Las en plural, porque ya están contando las generaciones de 10 años en 10 años, es increíble. Las generaciones que se están levantando hoy son más inclinados a que sean recíprocos con ellos que mi generación cuando se crió. Escuche bien. ¿Qué significa? Que las generaciones de ahora, si se encuentra con el Dios que yo estoy hablando, le van a corresponder mejor. ¿Por qué? Dígale a un joven, tú no puedes usar pantalones cortos, tienes que usar pantalones largos, y usted tiene pantalones cortos. El joven lo va a mirar y se le va a reír en la cara. Cuando yo era un chamaquito, si alguien mayor me decía, tú vas a usar pantalones largos y tú no vas a usar pantalones cortos, y ellos estaban en pantalones cortos, yo usaba los pantalones largos. ¿Por qué? Porque hay que honrar, porque hay que ser obediente, y a la gente mayor tú la honras. Pero cuando Dios, el soberano, Jesucristo, te dice, sé santo porque yo soy santo. Y cuando tú lo miras está vestido de santidad. Recíproco. Sé justo porque yo soy justo. Y cuando tú lo miras, la mentira y el engaño no están en su boca. Y lo digo con dolor en mi corazón. Yo soy lo que enseño. Señalo porque tengo la Biblia frente a mí. Mi manera de ser, cuando yo voy a iglesias, se espantan. Le voy a decir por qué. Porque están acostumbrados de que desde el púlpito se enseñen unas cosas y en la calle se hagan otras. Están acostumbrados de que haya santidad en la iglesia y la vara fuera de la iglesia sea otra. Están acostumbrados, como me dicen los católicos, en la iglesia católica no se miente y se presignan. Pero cuando salen a la baja, mienten y hacen de todo. Entonces cuando se encuentran muchos cristianos con gente justa, verdadera y recta, me dicen, eso es un fake, tú no eres así, nadie es como tú. Yo le he dicho a las personas, se supone que seamos como Cristo. Por lo tanto, si yo quiero ser como Cristo, y yo vengo y te digo, oye, necesito ayuda en un trabajo que tengo que hacer en casa y de verdad que no lo puedo hacer solo, necesito ayuda, y tú vienes y me ayudas, yo voy a estar pendiente cuando tú necesites mi ayuda para ofrecértela sin que me la pida. Porque si Jesucristo es recíproco, yo tengo que ser recíproco también. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en los últimos días el amor se va a escasear. Porque cada cual va a buscar lo suyo y no lo de su hermano. ¿Le suena familiar esto? Y voy a decir esto que para muchas personas es controversial. Van a las iglesias, buscan de Dios para su beneficio, no mirando a su hermano, no mirando la necesidad del hermano, sino para su beneficio.
para tener gozo, para tener paz, para tener bendiciones, para tener economía, para tener lo otro, y no se unen al hermano a preguntarle qué necesita. Y mire una de las enseñanzas de Jesús con relación a eso. Jesús dice, si dos o más se unen a pedir algo, lo que pidan se le dará. Mire la oración, cómo funciona. Entonces aquí viene la gente y dice, sí, porque yo me pongo de acuerdo con mi esposa. El problema es que la definición de tu esposa y tú es uno, no son dos. Y dejará al hombre a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola cosa. Por lo tanto, si usted se une con su esposa a orar, amén. Pero para que funcione, busque a alguien que no sea su esposa también. Entonces le dice a un hermano, un amigo, ora por mí, por mis hijos. Y el hermano te va a decir, y tú también ora por los míos. ¿Ve qué lindo es? Y nos llevamos las cargas. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Dios quiere que nosotros vivamos en su realidad, no en la realidad de los hombres. Ay. Quiero ser cuidadoso porque no quiero quizás mencionar algo que sea un poco abrupto. Pero usted me está entendiendo. Dios es recíproco. Él es recíproco. Si Él te dice camina 2 millas conmigo, fue porque ya Él caminó 5 contigo y tú no te diste cuenta. Si Él te dice ayuda a fulano, es porque Dios te ha ayudado mucho a ti. Si Dios te pide algo, no ha sido porque tú eres el originador y después Él te va a seguir. Es porque Él es el originador y tú lo sigues a Él. Ay, mi hermano, cuán bello y hermoso sería que podamos acercarnos ante el trono de la gracia y podamos decirle a Dios, como dice un pastor amigo mío, Wilfredo Villanueva, dice, con todos los años que llevo en el Evangelio, antes yo pensaba que sabía mucho, ahora digo que yo no sé nada, porque Dios es soberano y yo soy polvo. Si pudiéramos ir con esa actitud, pudiéramos escuchar la voz de Dios diciéndonos, si hay 30 no, yo los perdono. Si hay 20 los perdono. Si hay 10 los perdono. Que la gracia de Dios sea contigo y con tu familia. Practica lo que te enseño. Habla con tu pastor. Pide el estudio bíblico. Y dile, quiero estudios bíblicos para tener una relación íntima con Él. Y una relación íntima con la iglesia también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo. Este sábado que viene no vamos a transmitir. Yo estoy en unas actividades. Transmitiremos el próximo miércoles, así Dios lo permita. Y vamos a estar tocando el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Muy intenso, pero necesario para conocer. Nos vemos el miércoles que viene.